Hola, muy bienvenidos de nuevo a la Biblia al Descubierto. Hoy haré un comentario acerca de un fragmento famoso de la Biblia, pero no como lo cuentan en las películas o en las historias para niños, sino con el enfoque verdadero inspirado por el Espíritu Santo y revelado a la luz de la misma Biblia. Verás cómo en las Escrituras todo lo que se cuenta tiene que ver contigo y con tu situación actual, y cómo Dios quiere hablarte a través de sus páginas para hacerte entender que Él está interesado en ti. Aún más, que Él te ama profundamente y quiere hacerte feliz, pero de una manera mucho más profunda, de un modo que tú nunca has conocido ni sospechabas que existía, de un modo que solo Dios tiene, aunque somos pecadores. Hoy quiero hablaros de un hombre con una historia muy peculiar y pintoresca, Jonás. Lo que la gente conoce normalmente sobre este personaje es que un pez se lo tragó y que estuvo dentro de su estómago durante días, pero después salió vivo de ahí como por un milagro, y nada más. No saben por qué fue a parar allí, ni cómo fue capaz de sobrevivir, y ante todo, esta historia se suele tomar como un mito o leyenda. Primero quiero explicar la diferencia entre una historia bíblica y una leyenda. Las leyendas son narraciones fantasiosas de algún hecho que pudo ser real, pero tan adornadas y exageradas que se convierten en leyenda y dejan de ser historia. Es verdad que en cada leyenda se esconde algún hecho histórico, pero está tan distorsionado que apenas se reconoce. Las leyendas fueron creadas lentamente durante generaciones por las personas con el ánimo de ensalzar alguna cualidad de un personaje famoso en la historia y con la intención de inspirar en el pueblo una devoción de patriotismo, de lealtad y de orgullo hacia el personaje, lo que hizo y lo que representó, y así lograr un sentimiento de unidad entre el pueblo. En los relatos legendarios suelen aparecer personajes con cualidades envidiables muy resaltadas, como la valentía, el patriotismo, la abnegación, el amor, que realizan hazañas y proezas casi imposibles. Pero en la Biblia no vemos nada de todo esto. Las historias bíblicas nos presentan personas llenas de errores, a veces incluso malas y cobardes, gentes que hicieron hazañas en verdad grandes, pero no por su propia valentía, fuerza o buen carácter, sino al contrario, por su debilidad y pequeñez puestas en las manos de Dios, y también relata a menudo los errores que cometieron. Por supuesto que se narran milagros hechos por Dios, pero no son simplemente historias para impresionar o sorprender, sino que son hechos divinos en los que se revela la misericordia de Dios, siempre con el propósito de mostrar que Dios se compadece de las personas. Por eso las historias bíblicas no entran en la categoría de mitos o leyendas, sino que son historias que sucedieron así realmente, y que están ahí escritas para describir la grandeza de Dios y su amor hacia nosotros. La historia de Jonás es asimismo. Jonás era un hombre de Dios, un profeta, al que Dios le encargó que fuese a predicar a una gran ciudad, Nínive, un mensaje de advertencia. Sería destruida por Dios en el plazo de 40 días. Nínive era una ciudad muy grande y la capital del imperio asirio. Dice la arqueología que, en efecto, Nínive era tal como lo describe la Biblia. Tenía una circunferencia de unos 90 kilómetros y estaba rodeada por un muro de 30 metros de alto, tan ancho que 3 carrozas podían pasar a la vez por el mismo sitio. Dentro de las murallas había campos de cultivo y sitio para el ganado, una característica que tenían muchas ciudades babilonias para soportar un sitio prolongado. Los asirios eran gentes muy impías, apartadas de Dios y de todo lo bueno, que habían mostrado mucha crueldad en sus campañas de conquistas. No disponían de ejército suficiente para salvaguardar la paz en los territorios conquistados, así que simplemente su técnica consistía en matar a hombres, mujeres y niños de las ciudades conquistadas y luego torturar terriblemente a los jefes de las ciudades públicamente para dejar una honda impresión de horror en los sobrevivientes que les hiciera desistir de cualquier ademán de rebelión. En ese contexto, Jonás fue llamado por Dios para predicar su mensaje en esa cruel ciudad, pero se negó rotundamente. Él sabía que Asiria quizá un día también hiciera estas mismas cosas con su pueblo Israel. La Biblia no dice exactamente por qué Jonás desobedeció a Dios. Seguramente el profeta, sabiendo que Dios era un Dios de misericordia, dispuesto a perdonar si interviene arrepentimiento, podría llegar a perdonar a Nínive y no castigarla si los habitantes procedían a humillarse ante Dios. Por lo tanto, continuaría ahí su amenaza para Israel en el futuro.
Por la razón que sea, Jonás, en vez de dirigirse hacia allí, tomó la dirección opuesta y se embarcó en una nave con destino a Tarsis, situada en lo que hoy es España, para huir de Dios. Pero en el camino se levantó una enorme tempestad. Los marineros entendieron que esta tormenta no era natural, sino enviada por alguna fuerza divina, y pidieron a Jonás que orase a su Dios. Este entendió que era Jehová el que enviaba la tormenta, y les pidió que le echaran al agua, porque así la tempestad se calmaría, cosa que los marineros, asustados, hicieron. Entonces vino un pez, y se tragó a Jonás, y allí estuvo durante 3 días y 3 noches, hasta que oró a Dios y se mostró dispuesto a obedecer. El pez, obedeciendo la orden de Dios, vomitó a Jonás en una playa muy cerca de Nínive. La Biblia da este hecho como histórico y establecido, y Jesús confirmó su autenticidad refiriéndose expresamente a él en los Evangelios. Pero desde el punto de vista natural, tenemos confirmaciones que este hecho no es tan imposible como se creía. Aunque la Biblia solo dice que fue un pez, hay noticias de que un marinero británico de finales del siglo XIX fue tragado vivo por una ballena y encontrado aún con vida cuando se abrió el estómago del cetáceo, y que sobrevivió a la terrible experiencia. La historia de Jonás es verdaderamente conmovedora. Nos describe un Dios poderoso, capaz de llevar a cabo sus propósitos aún a pesar de que sus siervos sean obstinados o rebeldes, un Dios justiciero y santo, dispuesto a castigar los pecados, y también un Dios perdonador y amoroso, que desea perdonar a quien se arrepienta. ¿Qué nos puede decir esta historia a ti y a mí? En primer lugar, que toda acción mala Dios la ve y la tiene en cuenta, desde la más horrible a la más pequeña, y que Él está preparado para castigarla. Por muy pequeños que creas que son tus pecados, están ahí y figuran como una cuenta pendiente con Dios, que Él mismo arreglará en el día del juicio final. La Biblia dice que Dios no pasa por alto al malvado, sino que juzgará toda injusticia. Sin embargo, también sabemos por esta historia que Dios desea dar una oportunidad hasta al más malvado para que se arrepienta. ¿Quiénes podían ser más crueles y depravados que los ninivitas? Sin embargo, Dios les dio una oportunidad. También Dios está dispuesto a esperar y conceder más tiempo a los malos por si se arrepienten, y no descarga su ira tan pronto. Por eso algunas malas personas siguen ahí en este mundo continuando en sus maldades, y Dios aún no los juzga, no porque no los vea, ni porque no quiera aplicar justicia, sino porque simplemente espera amorosamente por si se arrepienten. También a ti, amigo que me escuchas, Dios está esperando para arrepentimiento. Si tú, al igual que los ninivitas, te humillas y le pides perdón, también tus pecados serán perdonados y te harás heredero de la salvación, aunque ciertamente no te has merecido este perdón, como ninguno de nosotros, porque la salvación es solo por gracia. Además, este mensaje nos dice que Dios puede usarnos a ti y a mí para hablar a otros del perdón, incluso siendo débiles. Él puede usarte para sus propósitos y llevar amor, salvación y libertad a otros. Solo tienes que poner tu vida en sus manos. No desprecies este mensaje y busca a Dios con todo tu corazón y toda tu alma. Que Dios te bendiga grandemente.